¿Cuál es el poder que hay en el bautismo? Porque sí, todas las religiones y todas las fe y prácticamente toda religión en el mundo hace bautismos. Entonces, ¿qué es el bautismo? Porque es importante conocer qué es el bautismo. Bueno, usted sabrá que inclusive entiendo yo que hasta los brujos, hechiceros y todo el mundo se bautiza, hasta los satanistas se bautizan. Bueno, ¿qué es el bautismo y qué significa el bautismo para el creyente? Esta parte muy importante, ¿qué es el bautismo? Entonces, partimos en este texto maravilloso que ya hemos compartido en Marcos, que dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos, ¿verdad? Ellos querían algo. Y en el verso 36, él les dijo: ¿qué queréis que os haga? 37, ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y nuevamente nos ubicamos. Lo primero que el Señor Jesús hizo en su ministerio terrenal fue bautizarse. Fue lo primero que él hizo, fue bautizarse, ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, cuando él habla aquí con sus discípulos, estaba hablando de otro bautismo, estaba hablando de algo diferente. Por eso es que tenemos que poner atención cuando él le dice a sus discípulos: ¿acaso ustedes pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Acaso ustedes pueden ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Bendito sea el Rey. Verso 39, ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis. Oiga, había un vaso que el Señor iba a beber, y sí, sabemos que ese vaso era la cuarta y última copa, donde se consumaba. Bueno, vamos a mirarlo, pero dice: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis, tiempo futuro, seréis. Recordemos otra vez, Jesús ya había sido bautizado, sus discípulos también ya habían sido bautizados, pero él estaba hablando aquí de otro bautismo, no del bautismo de Juan. El bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor no había ido a la cruz todavía. Entonces todos se bautizaban en el bautismo de Juan y se arrepentían, esperando que cuando el Señor diera su vida y consumara su obra gloriosa, entonces los pecados serían perdonados. Pero aquí ya el Señor no estaba hablando del bautismo de Juan, el bautismo de arrepentimiento, el bautismo donde ellos esperaban hasta que él fuese crucificado o sacrificado. Aquí él estaba hablando del bautismo donde él iba a participar, donde él iba a ser sepultado, introducido, metido, porque bautizar significa eso, es introducir, es sepultar, es meter dentro. Él estaba hablando de ese bautismo que venía. Entonces él les dice a ellos: sí, claro que sí, ustedes van a beber de esta copa y ustedes también van a ser bautizados con este mismo bautismo que yo soy bautizado. Bendito sea el Rey. Pasaje este maravilloso donde dice el Señor en Lucas 12:50: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y estaba hablando del bautismo en la cruz, en su muerte y en su resurrección. Dice: de un bautismo. Él sabía que había un bautismo que venía. Él mismo había dicho que el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda ese la va a ganar. Y él sabía que él tenía que sembrarla, que él tenía que entregarla, que él tenía que ser bautizado. Por eso él dijo: de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla, porque él sabía de lo que se trataba. No era de un lavadito de agua. Él sabía de lo que se trataba, y por eso dice: y cómo me angustio, porque él sabía cuánto dolor le traería esto. Y de ese bautismo fue el que le habló a sus discípulos. Bendito sea el Rey. Gloria sea al Señor. San Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Aquí seguimos hablando de lo mismo. Recuerde que le dijo a los discípulos: del vaso que yo bebo, ¿pueden ustedes beber? Y ellos dijeron: podemos. Y dijo: claro, ustedes van a participar de ese vaso o de esa copa
copa que yo he de beber, porque era la última copa. Entonces ellos tenían que participar de la última copa, que significaba la consumación de los siglos, la consumación, la cancelación del Satanás, del pecado, de las tinieblas, de la oscuridad, y la apertura al reino glorioso, al reino de la luz. Entonces sí, él les dijo, bendito sea el Rey, él dijo ahí, sabiendo que todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliera, porque tenía que cumplirse esa partecita, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, que sabemos que vinagre era vino, que era amargo, que tenía en la mayoría de ocasiones sal, porque lo hacían con agua de mar para preservar el vino. Entonces él tuvo que participar de esto, pero en ese momento él no pensaba en el vino porque tenía sed, él estaba pensando en eso para que la escritura se cumpliese, porque él estaba pensando en que la consumación de los siglos estaba, la consumación, consumado es, se estaba llevando ahí, y la profecía estaba siendo cumplida completamente en él. Bendito sea el Rey para siempre. Es por esto entonces que el apóstol Pablo dice, el Señor de revelación, porque él no estuvo, porque él no conoció al Señor Jesús como judío, sino como resucitado. Él recibe del Señor y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. ¿Qué les enseñó? ¿O qué les dijo? Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, o sea, la última cena, él tomó pan, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, que es la tercer copa, o llamada la copa de bendición. Él tomó la tercer copa y nunca tomó la cuarta copa con sus discípulos, porque esa era el vaso, o esa era la copa en la cual ellos habrían de participar en ese bautismo, en esa consumación gloriosa de su sacrificio, donde él llevó el pecado de toda la humanidad. Ahí, ese era la última copa y el cierre de la cena del Señor. Es por esto que nosotros tenemos que poner mucha atención, porque cada creyente ha sido llamado a participar de la última copa o del cierre de la cena del Señor, porque esa era la copa donde Dios dijo, y yo os tomaré por pueblo y seré para vosotros Dios. Esa es la copa de la consumación, donde yo me dejo tomar y llevar hasta los lugares celestiales de bendición, donde yo soy uno con él. Entonces él dijo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa, o sea, la copa de bendición, la tercera, es el nuevo pacto. Participamos de la copa de bendición cuando participamos del nuevo pacto en su sangre. No es que yo participe de una copita y todavía tengo mi mente en el antiguo pacto y no conozco y no me he afianzado y no descanso en el nuevo pacto. Entonces no estoy ni siquiera alcanzando la tercera copa. La primera era que Dios sacaría a su pueblo. La segunda era que Dios les redimiría de las cargas. Qué bueno, qué gozo. Yo sé que hay muchos que Dios sacó, que Dios redimió de las cargas, pero la tercera copa era la copa de la participación del nuevo pacto, y muchos solamente han participado hasta la segunda copa y no han conocido la tercera copa, la copa de bendición, y todavía no conocen de la última y cuarta copa, que es la copa de la consumación. Consumado es, la que él tomó ahí en la cruz. Bendito sea el Rey para siempre. Mateo 26:38. Vea que hablamos aquí de 4 copas, y cuando el Señor fue a orar, 3 veces él fue al Padre. Entonces Jesús le dijo, mi alma está triste hasta la muerte. 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, la última copa, que él habría de participar en la cuarta copa, la copa de la consumación. Él sabía, y por eso él estaba dolido, porque él sabía toda la angustia y todo el pecado que sería cargado sobre él, no tanto el dolor físico, sino la oscuridad y las tinieblas que se posarían sobre él. Bendito sea el Rey. Entonces dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino como tú. Verso 44, y oró por tercera vez,
¿sí? Oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Pero ya la cuarta, la última vez, la cuarta copa, él se levantó y caminó hacia adelante sabiendo que su tiempo había llegado, y se levanta y dice: lo voy a consumar, lo voy a lograr. Y es por eso que, aunque él se dolía porque habría de tomar esa copa cuando estaba en la cruz, él pensó y dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera, porque tenía que cumplirse, porque esa era la cuarta, era el cierre, era la consumación de la cena del Cordero Pascual, donde él llevaba una vez y para siempre los pecados de toda la humanidad y pagaba por el juicio que debía de caer sobre cada uno de los hombres. Él lo estaba llevando, abriendo la puerta a una reconciliación eterna, porque dice la palabra que él reconcilió los cielos con la tierra, y por eso dice en 2 Corintios que nos ha hecho embajadores para que nosotros llevemos una palabra de reconciliación a todo el mundo, porque él llevó el pecado de todo el mundo. Bendito sea el Rey. Entonces las cuatro copas, una era sacar al pueblo, otra era liberarlo de su trabajo, de sus cargas, la otra era comprarlos, redimirlos, pagar por ellos nuevamente, y la última, eso fue lo que hizo en la cruz, nos redimió. Y la última, él dice: los tomaré, eso está en Éxodo 6 y 7, los tomaré por mi pueblo y yo seré para ellos su Dios. Necesitamos entonces tomar las cuatro copas, bendito sea el Rey. No estamos hablando aquí de la copita esta que hacen en la gran mayoría de iglesias. Estamos hablando de espiritualmente, porque muchas veces lo que es espiritual no se nos ha enseñado, no lo conocemos. Se enfatiza mucho en los símbolos, en los rudimentos, en aquello que era sombra de lo que habría de venir, pero no se nos enseña la realidad de las cosas, y por eso nos privamos de una gran bendición, porque desconocemos. Y Daniel dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Cuando falta conocimiento, entonces no caminamos en la plenitud de su bendición. Bendito sea el Señor. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Él todo lo hizo así, él todo lo hizo para que la escritura se cumpliese. Bendito sea el Rey. Ok, hablamos del bautismo entonces. Él dijo: de un bautismo yo tengo que ser bautizado, y cómo me entristezco hasta que ese día venga, porque él sabía de lo que iba a participar. Entonces es muy importante que nosotros entendamos, cuando se habla la palabra de bautismo, qué es lo que significa para el creyente, qué es lo que significa para sus hijos, porque esto es muy importante. Romanos 6:4, sí, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Qué es lo que pasa entonces en el bautismo? El bautismo con el que el Señor tenía que participar, que él se dolía, y dice: porque de un bautismo, y le dijo a sus discípulos: ustedes también van a participar de este bautismo. ¿De qué estaba hablando? Estaba hablando de ese bautismo, el bautismo de su muerte, donde nosotros en la fe venimos a morir y somos renacidos, o somos traídos al reino de la luz y nacemos de nuevo. Es la forma en que Jesús lo explicó. Salimos de las tinieblas y entonces somos alumbrados y somos iluminados, y venimos a nacer, a ser adoptados hijos de Dios, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, oiga, ¿cuál es el fin? Porque cuando hablamos aquí del bautismo, citamos por un lado muerte, pero luego, ¿cuál es la otra cara de la moneda? ¿Cuál es el otro lado? Somos sepultados con un fin. ¿Cuál es el fin? Por eso estamos hablando aquí bautizándose por los muertos, o bautismo de vida. Es muy importante diferenciar esto, porque esto le va a aclarar a usted el texto final. Entonces, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Este es el fin. ¿Cuál? Que en él morimos, pero en él vivimos, que en él morimos, pero en él tenemos una vida nueva. Tenemos una resurrección, una vida nueva, somos nueva creación. Entonces ya nuestra mente, el viejo Adán,
la mentalidad caída, destruida, fracasada, llena de suciedad, de pecado, de inmundicia, ahora ha sido convertida en casa de Dios, en templo de Dios, en cuerpo, en una unidad con el Padre, y este es el fin del bautismo. O sea, este es el fin por el cual Jesús se entregó y participó de ese bautismo y nos ha bautizado, porque también hemos sido bautizados, dice Romanos 6:5, porque si fuimos plantados, oiga, usted fue plantado por el Espíritu, usted fue plantado, porque si fuimos plantados o sembrados con Él en esta semejanza, porque usted dirá, ¿cuándo yo fui plantado? ¿Cuándo yo fui sembrado? ¿Cuándo yo fui bautizado en su muerte? ¿Cuándo yo fui resucitado? Usted dirá, no, pero es que eso no, yo no he vivido eso, yo no entiendo lo que él habla. Sí, la fe dice, o la palabra dice, que en esta semejanza, o sea, que cuando el Señor fue, el Padre le miró a usted yendo en él. De eso se trata el sacrificio vicario, que él pagó, que él murió y que en él el Señor nos dio esa justicia, y en él nosotros somos considerados plantados, sembrados en esta semejanza. Sí, es una semejanza, como que usted se vea en el espejo y vea su rostro, la semejanza suya, el rostro suyo ahí reflejado. Cuando el Señor fue a la cruz, el Señor en esa semejanza nos estaba viendo a nosotros. Cuando él caía, se raspaba, cuando era puesta la corona, cuando él era golpeado, cuando todas estas cosas le pasaban, en esa semejanza, ahí estábamos tú y yo. Entonces, esta semejanza también tiene una razón, un propósito. Dice, así también como él entonces fue muerto, sepultado, dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de la muerte, ahora viene la otra parte, así también lo seremos en la de su resurrección. Es que todo lo que habla de muerte, habla de vida, habla de muerte, habla de resurrección, habla de muerte, habla de vida nueva. Es lo importante entonces entender cuál es el fin. El fin del Señor no es que quedemos en muerte. El fin del Señor es que pasemos a vida y comencemos a vivir a plenitud cada día de nuestra existencia en este espacio de tiempo. Bendito sea el Rey. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él en esta semejanza. Fuimos crucificados con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. Eso es lo que dice Pedro, que aquel que padeció en la carne destruyó el pecado en la carne, o sea, lo sepultó, lo tomó sobre sí, y el pecado fue juzgado ahí. Entonces dice, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, ¿sí? Porque el que ha muerto, Romanos 6:7, ¿qué ha pasado con el que ha muerto en esta semejanza donde fuimos plantados, donde participamos como los discípulos de ese vaso o de esa copa y de ese bautismo? Con que él le dijo a los discípulos, sí, con este bautismo que yo seré, vosotros también seréis bautizados. Este es el bautismo que me hace limpio, el bautismo que me justifica del pecado. Ese es el bautismo de fe, que cuando yo lo creo, yo digo, Señor, ahora entiendo porque yo estuve en la cruz, porque a tus ojos y en tu palabra y en la fe tú me has visto ahí, tú me viste plantado, tú me viste clavado, tú me viste sembrado en esa semejanza con el Señor, porque el que ha muerto en esta semejanza, en este bautismo, ha sido justificado del pecado. Bendito sea el Rey. El que no ha entendido, el que no ha comprendido, el que no ha sido bautizado, el que no ha tomado de la tercer copa, bendito sea el Señor, que era la redención, y la última copa, que era la consumación, quien no ha participado de ese último vaso de la cena del Señor, quien no ha participado de este bautismo con el cual le dijo a los discípulos, ustedes serán bautizados, esta persona todavía entonces, ¿qué ha pasado? No ha sido justificada del pecado. Y no importa el título que tenga, no importa los títulos teológicos que tenga, no importa la posición que tenga en la iglesia, no importa si se llama o si es un apóstol, o un profeta, o maestro, o evangelista, o pastor,
todavía está en pecado, porque solo aquellos que participan de ese último vaso, y dijo: tengo sed, para que la escritura se cumpliera. Bendito sea el Señor, porque así tenía que ser, así se cerraría la consumación eterna con ese pacto glorioso y abriría un nuevo pacto. Pasamos entonces a bautizándose por los muertos. Alabado sea el Señor. De otra manera, 1 Corintios 15:29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Dice el apóstol Pablo. Este es un texto glorioso, maravilloso. Este es un texto, es un pasaje que los teólogos, los mejores teólogos de toda la historia del hombre, no han sabido y no han podido comprender a plenitud qué es lo que pasó aquí. Porque el apóstol Pablo no entra a condenar la práctica, o al menos aparentemente no la condena. Entonces, en esto existen tres posiciones muy interesantes. En esto que habla de lo que es el bautismo por los muertos. Tres posiciones muy interesantes. Pareciera, o aparentemente, el pasaje nos lleva a que los corintios se bautizaban por aquellos que habían muerto, y como habían muerto sin el bautismo, ellos venían y se bautizaban, ¿verdad? Marta se murió sin bautizarse. Entonces, bueno, como el bautismo es tan poderoso que limpia los pecados, que sepulta los pecados, y porque tenemos que ser crucificados, tenemos que perder la vida en ese bautismo para poder ser salvos, entonces la primera posición es que ellos se bautizaban. O sea, los vivos celebraban un rito a favor de los creyentes que habían partido sin ser bautizados. Algunos creen que inclusive ellos iban a sus tumbas y ahí hacían una especie de pacto o de rito o de sello delante de Dios para bautizarse en nombre de aquella persona que en vida no se había podido bautizar, porque los corintios entendían una cosa, tenían clara, y era que el bautismo salvaba. La mayoría de religiones dicen: sí, es que el bautismo salva. Bueno, la única diferencia es que algunos creen que el agua salva, ¿verdad? Mientras que la palabra es clara en hablar que el bautismo y la última copa es aquella que el Señor participó ahí en la cruz. Y la verdad, yo creo que ni siquiera estaba lloviendo, o sea, no había agua ese día, ¿verdad? El agua no tenía que ver, el agua fue el elemento utilizado por Dios en Juan para que el pueblo se preparara y pusiera ahí los pecados guardaditos en un arrepentimiento hasta que llegase el día del juicio y el día del perdón y el día de salvación. Bendito sea el Rey. ¿Qué es el bautismo de Cristo? Bueno, Efesios 4:5 dice que hay un Señor, una fe y un bautismo. En eso estamos de acuerdo. ¿Qué es el bautismo de Cristo? Oiga, ponga atención que es interesante. Quizá usted sepa eso, pero es importante que mire estos pasajes. Cuando hablamos del bautismo de Cristo, Hechos 1:1 dice: Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Esto habla cuando el Señor estaba partiendo, que estaba con sus discípulos, y él comenzó a enseñar y a hacer. Verso 2 dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Oiga, hizo, enseñó, ¿y qué más dice el verso 2? Dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ponga atención, porque él hizo, enseñó y dio mandamientos. Y esos mandamientos que dio, ¿cuáles son esos? Al menos algunos de esos mandamientos. Seguimos leyendo en el verso 5 de este mismo capítulo. Esos mandamientos, eso que enseñó, eso que él hizo delante de ellos y que les encomendó. Dice, verso 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, tiempo pasado, mas vosotros seréis, tiempo futuro, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso es parte de lo que el Señor ¿qué? Hizo, enseñó. Verso 2:
y dio mandamientos muy claros a sus apóstoles de qué debían de hacer antes de partir. Juan bautizó con agua. Piense como que usted estuviera ahí, el Señor antes de partir lo llama y le dice, mire, voy a hacer, voy a decir y le voy a dar mandamientos. Y uno de esos mandamientos, el Señor le dice a usted, Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados. En pocos días va a venir, ¿sí? El Espíritu Santo les va a bautizar. Juan lo hizo en agua, pero ustedes van a ser bautizados con un bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué significa el bautismo del Espíritu Santo? Bueno, precisamente es eso, que Él nos mete, Él nos introduce, Él nos hace parte del cuerpo de Cristo, y en ese milagro entonces somos introducidos o bautizados, porque bautizado significa introducir, meter adentro. Entonces ahí el Señor nos bautiza. El Espíritu Santo dice, seré bautizado dentro de no muchos días. Ahora recuerde, este es uno de los mandamientos que Él le dio a sus apóstoles. Seguimos en Hechos 11:15. Unos 38 años después, el apóstol Pedro dice, y cuando comencé a hablar, algo sucedió, vea lo que sucedió, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también. Verso 16, entonces me acordé lo que el Señor le dijo en Hechos 1:1, 1:2 y 1:5. 38 años después, entonces me acordé, cuando él vio que el Espíritu Santo estaba llenando y bautizando, entonces me acordé de lo dicho, o sea, de los mandamientos que él les dio antes de partir. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, muchos años atrás, cuando dijo, antes de partir, cuando dijo, entonces me acordé, todos esos años no se hablaba del poder del bautismo y ser bautizados y la consumación y la sangre y la perfección que alcanzamos, porque todavía se dependía de las obras y de los ritos judíos. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Hechos 1:1, 2, 5, Juan ciertamente bautizó en agua, vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Qué gozo que se acordó, bendito sea el Rey, porque muchos fueron bendecidos a través de eso. El apóstol Pedro antes de partir dijo, el bautismo que corresponde ahora nos salva. Bueno, dice que el original dice no salva, pero él dice no salva. ¿Y cómo nos salva? Nos salva como quien pretende, como quien intenta, como quien trata, como quien lucha por alcanzar una limpia conciencia. Pero Hebreos dice que él ya limpió nuestras conciencias y nos dio una conciencia perfecta, limpia para siempre. Entonces el que lucha por limpiar la conciencia mediante obras todavía está detrás de la cruz, porque él ya limpió nuestras conciencias. Cuando él dijo consumado es, ahí nos hizo perfectos con un sacrificio, dice Hebreos, con un sacrificio para siempre. Nos hizo perfectos, bendito sea el Rey, alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué pasó con esto de bautizarse con los muertos o por los muertos? ¿O era un error doctrinal o judaísmo que se fundamentaba en un bautismo de muerte y no de resurrección? Escuche que cuando hemos hablado de bautismo hablamos de muerte y hablamos de ¿qué más? Hablamos de vida. Hablamos de muerte, hablamos de resurrección. Entonces el bautismo no es quedarse ahí metido, el bautismo es ser sepultado y ser resucitado a una vida nueva con el Señor. Y aquí es donde hace énfasis el apóstol Pablo a la resurrección, Ok. El texto entonces, dicen los teólogos, dicen los que saben, los que más acertados están sobre la explicación de este texto, ellos dicen, escuche, ellos dicen que este pasaje de 1 Corintios 15:29 debería de leerse así. Oiga cómo se debería leer, debería leerse. ¿Qué harán los que se bautizan? ¿Por qué? Porque el único que bautiza ahora es el Espíritu Santo en la muerte, en la sepultura, en la resurrección. Ahora yo no me bautizo, Él es el que bautiza. Entonces me acordé, dice Pedro, cuando vio que el Espíritu Santo, y entonces me acordé, bendito sea el Señor. ¿Qué harán? Esto es lo que dicen los teólogos, que el texto debería leerse. ¿Qué harán los que se bautizan?
por los muertos se bautizan y los muertos no reviven. En otras palabras, quien está operando en el mundo de las obras y de los rudimentos todavía está operando en el siglo malo, todavía está operando en lo terrenal y en lo temporal, o sea, todavía no está entendiendo y conociendo la consumación de los siglos, todavía no ha recibido la última, no ha participado de la cuarta y última copa, todavía no ha sido sepultado en esta semejanza, no ha sido plantado con el Señor, porque todavía están haciendo. Entonces él dice, ¿qué harán los que se bautizan? Por los muertos se bautizan y los muertos no reviven. O sea, esto no funciona así. ¿Por qué? Porque él viene en este capítulo, él habla sobre la importancia de esto, de la resurrección y la importancia de que el Espíritu Santo es quien bautiza por el Espíritu, dice, porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Entonces, en este mismo capítulo dice, capítulo 15, verso 14, que si Cristo no resucitó, vacía es nuestra predicación, vacía también es nuestra fe, o sea, de nada ayuda, de nada sirve la predicación, de nada sirve nuestra fe si Cristo no resucitó. Y ellos estaban todavía bautizando en o por los muertos, o estaban realizando un bautismo que todavía correspondía al siglo pasado, por tanto al reino de la oscuridad y la muerte, porque ¿qué dijimos? El bautismo lo da ¿quién? Lo da el Espíritu, porque por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo, y cuando fuimos bautizados, entonces en ese bautismo el Señor nos miró en esa semejanza, nos vio plantados, porque de un bautismo tengo que participar. Y cuánto se dolía el Señor hasta que llegase ese día. A los discípulos les dijo, sí, ustedes van a ser bautizados, ustedes van a tomar de la copa. Este es el bautismo. Bendito sea el Rey para siempre, alabado sea el Señor, gloria sea el Rey. Entonces, quienes se bautizan, pregunta Pablo, ¿se bautizan entonces por los muertos? ¿O se bautizan en nombre de los muertos? ¿O se bautizan todavía participando de un rudimento que corresponde al siglo pasado, antes de que él dijera consumado es? Eso es lo que él pregunta. Y claro, él habla y dice, no, pero es que Cristo ya resucitó. Sí, ya no quedamos ahí en el siglo pasado, ya no quedamos en la sepultura. Bautismo significa muerte, pero significa resurrección, significa muerte, pero significa vida nueva, significa muerte, pero significa ya no somos esclavos ni le debemos al pecado, porque Él nos ha redimido, nos ha perdonado y nos ha limpiado. Eso es lo que significa vida nueva, eso es lo que significa bautismo. Creerle a la consumación, creerle al Señor. Gálatas 6:14 dice, escuche, nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Claro, alguna gente dice es que usted tiene que aborrecer al mundo, tiene que aborrecer a la vida, tiene que aborrecerlo todo y ser un amargado y andar enojado y andar peleado con todos. Peléese con todos, con los cantantes, con la música, con los jóvenes, con todo el mundo, aborrezca al mundo, peléese con el mundo. Pero no, eso no es lo que dice la palabra. Lo que dice la palabra es que por causa de Jesucristo ya el mundo me fue crucificado, ya yo fui sepultado y yo ahora estoy en una vida nueva, no estoy en amargura, estoy en una vida nueva, en una vida plena. ¿Y qué significa ser crucificado al mundo? Sí, porque dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que significa es el verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Yo soy crucificado, ¿por qué? Porque Él me vio sepultado, porque Él me vio en esa semejanza plantado, porque en ese simbolismo el Espíritu me metió y me bautizó, y entonces ahora yo soy crucificado al mundo, queriendo decir esto, que el mundo, el cosmos, el pecado, el diablo, la condenación, el juicio, el fracaso, el temor, el miedo, la inseguridad, todo eso se fue porque ahora yo soy más que vencedor. Todo eso se ha ido y ahora lo que vale es
que yo soy una nueva creación, y como yo soy una nueva creación, verso 15, entonces en esta nueva creación donde el Señor me ve vestido de justicia, con su fe, con su amor, con su espíritu, entonces yo soy considerado una nueva creación, y el Señor dice, ya yo no te miro como hombre, ahora te miro como si fueras, ¿qué? Olor grato de Cristo. O sea, ahora me hueles a mi Hijo, como dice Romanos, que fuimos destinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está la clave, hechos conformes a la imagen de su Hijo. Por eso Pablo dice, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Por eso Pablo dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque somos hechos una nueva creación, y eso es lo que Dios mira hoy. Entonces, en ese sentido, nosotros ya fuimos crucificados al mundo, y el mundo ha sido crucificado a nosotros. ¿Por qué? Porque morimos y fuimos levantados. ¿A qué? ¿A una amargura nueva? No, a una vida nueva, a una vida plena, porque tenemos la justicia del Señor, porque Él pagó, porque Él sufrió, porque Él venció, para que nosotros seamos libres hoy, para que nosotros vivamos esta vida, que por cierto es corta, hablando terrenalmente, hablando temporalmente, que la vivamos en una plenitud. No estamos bautizados en los muertos y no nos quedamos en los muertos. Estamos bautizados en la vida nueva, en la nueva creación, en la gloriosa y maravillosa vida donde hemos sido sentados en los lugares celestiales con Cristo. Por eso dice el apóstol, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea el presente, sea el porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces, amados, ¿qué es nuestro? La vida es nuestra, todo es nuestro, ¿sí? Sea la muerte, claro, morimos ahí, pero luego fuimos levantados. Entonces, todo es nuestro. Todo es nuestro. Hoy vivimos y hoy tenemos que decir, Señor, gracias, porque ahora todos somos uno solo, sea Pablo, Apolo, Cefas, todo. Usted es Milton, yo soy Jaime, yo soy Víctor, Víctor es Milton. Todo es nuestro, somos uno solo, todo es nuestro, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, el presente, lo porvenir, todo es nuestro. Cristo es nuestro, nosotros somos de Él, ahora somos uno con Dios. Por eso tenemos que amar la vida, porque hemos sido resucitados para vida. No nos quedamos bautizados ni en, ni con, ni por, porque ahora Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Entonces, bautizarse en muerte por los muertos o para reemplazar a los muertos no sirve si no se recibe la vida. Cualquier cosa que se haga tiene que estar conectada con la vida. No es para quedarnos ahí en los muertos, ni seguir contemplando a la muerte, ni estar exaltando a la muerte. ¿Por qué? Porque en Timoteo dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, que fue manifestado. Segunda Timoteo 1:10, que fue manifestado, dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. No fuimos bautizados o no estamos metidos en los muertos. Ahora es cuando vivimos. Ahora es cuando podemos vivir, respirar y decir, Señor, tú me has dado vida, tú me has liberado. Recuerden que el Señor, que eran las 4 copas, sacaba al pueblo. La segunda copa lo liberaba de las cargas y de la esclavitud. La tercera copa, que era, lo redimía o lo compraba de nuevo. ¿Y cuál era la última copa? Y os tomaré, y vosotros seréis mi pueblo, y yo seré para vosotros su Dios. Entonces, no basta con que el Señor nos saque, no basta con que el Señor nos quite las cargas, si no hemos participado de la cena o de la copa o del vaso de una forma plena y completa, lo que quiere decir participar de la tercera copa, que es el nuevo pacto o la copa de bendición, y que significa redención, y participar de la última, que es cuando el Señor nos toma, o sea, ya la muerte ha sido quitada, yo he sido tomado por Él. Dice Colosenses que mi vida está escondida en Cristo, ya he sido tomado, amado. Hay que participar de la última copa, no se quede en la segunda, no se quede en la tercera, porque no, esto no es
No estoy aquí hoy para que usted diga qué mensaje más lindo, qué bonito que aprendí, qué bonitos sus pasajes que no lo sabía. Eso no es importante. Lo importante es que usted comprenda que esto se trata de una experiencia real, verdadera, continua, que impacte, que cambie una vez y para siempre, eternamente, nuestra vida, renueve nuestro entendimiento y nos cambie para siempre, participando de la cena correctamente. Por eso el apóstol dice que aquellos que participan y toman de la copa sin discernir el cuerpo del Señor, dice, juicio, comen y beben para sí, porque no saben ni siquiera lo que significa ni lo que están haciendo. Y dice, por eso juicio comen y beben para sí, y por esta causa muchos duermen, muchos ya murieron y otros están enfermos. O sea que cuando la gente anda tomando cosas que no saben ni siquiera lo que significan, lo que están tomando es, no sé si debería decir veneno o algo así, porque es que sí, la palabra dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, y que si yo coma o no coma, eso no me hace ni más ni menos. Pero cuando se trata de las cosas santas de Dios, que yo no las discierno y me voy apresurado a hacer las cosas sin saber lo que significan, ahí el Señor sí no le gusta. Porque cuando somos descuidados, cuando somos desatentos, ¿qué le pasó a Saúl? Saúl perdió el reinado. ¿Y por qué perdió el reinado Saúl? Porque no estuvo atento a las palabras. Él estuvo atento a unas palabras, pero no a todas las palabras. Él tenía que estar atento a las palabras y por eso entonces perdió una bendición muy grande. Nosotros tenemos que saber que tenemos que estar atentos y conocer y entender, porque el conocimiento es muy importante. El conocimiento es muy, pero muy importante. Por eso Pablo dice, yo oro para que el entendimiento de ustedes les sea alumbrado, para que los ojos sean alumbrados, para que ustedes entiendan cuál es el alcance, cuál es la anchura, cuál es la profundidad del amor, cuál es la herencia que tienen en Cristo, todas las cosas que el Señor nos ha dejado cuando dijo consumado es. Eso es muy importante. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esto es un pasaje que está escrito en código, lenguaje posicional, lenguaje eterno. ¿Cómo Dios lo hace? No se lo pregunten, no es nuestro problema. Solamente creamos que así como en uno todos murieron, en el otro también todos son vivificados. Bendito sea el Rey. Que esto nos ayude a que dejemos ese espíritu de condenación y de juicio y de destrucción y de menosprecio y de acepción de personas, porque el pacto antiguo era de condenación, pero el nuevo pacto dice la palabra que es de justificación. Que esto nos ayude a llevar los vestidos de Cristo, de fe, de justicia y de amor a todo aquel que está ahí envuelto y encadenado y sucio, y le digamos, mire, el Señor preparó un traje nuevo. Yo quiero hablarle de un traje nuevo porque Él pagó para que ahora tú vistas, tenga su imagen y semejanza, porque para esto Él pagó. Ese fue el propósito de Él, de pagar por todo el pecado, para que hoy tú seas limpio, para que te cambies esos vestidos. Bendito sea el Rey para siempre. Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia. ¿De cuántos? De todos, de todos. Y otra vez vuelvo a decir, esto es un pasaje eterno. Yo no puedo cuestionar a Dios. Sencillamente el apóstol Pablo en una ocasión habla de Jacob y Esaú y que a uno amé y todo esto, y dice, bueno, ¿habrá injusticia en Dios? No la hay. Sencillamente vamos a creer en un Dios eterno que sabe todas las cosas, y entonces ese Dios eterno dice, yo lo sujete a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Qué glorioso y qué maravilloso es entonces mirar por la fe, mirar salvación, mirar su sacrificio, mirar su amor, mirar su reconciliación, porque Él reconcilió los cielos y la tierra. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor.